Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chelas. Bienvenidos, bienvenidas al programa Asesoría Agraria. Te dejo el WhatsApp, número de celular o teléfono, pues 6691 1370 43. Repito, 6691 1370 43 para cualquier situación, asesoría, consulta sobre este tema. Deja tus likes, tus saludos, en verdad que nos motivan a seguir grabando, haciendo ese esfuerzo en equipo. También compártenos tus preguntas, tus dudas, aquí entre todas y todos te ayudamos a contestarle. Aprovecha esta clase de espacios donde le damos prioridad a la experiencia, sea positiva, negativa, pero la experiencia, compartirla. Se aprende mucho compartiendo experiencia. E inscríbete en el canal de YouTube Ramón Herrera Chela. El contenido es completamente gratuito y pues al servicio de todas y todos. El tema ganador de hoy es el uso común y los posesionarios. Advertencias. La ley agraria vigente no los estructura como los voy a exponer. Y de hecho ninguna normativa o disposición. Es un producto basado pues en esas experiencias. Son opiniones a título personal, sacadas del campo profesional. Y las comparto con fines ilustrativos. A veces se me critica de que si quiero resolver un problema con un video, les aclaro que ojalá y se pudiera, pero mucho se hace con compartir esa orientación, ese punto de vista. ¿Y qué dicen los artículos de la ley agraria sobre este tema de los posesionarios y el uso común? Pues, como siempre he dicho, la ley agraria nació incompleta, nació deprisa, ha envejecido en estos casi 30 años sin ningún cambio importante y está rebasada en varios aspectos por los problemas reales. Incluso varios de esos problemas no estaban previstos 30 años atrás. Y de sus 200 artículos que la integran, la ley agraria, existen actualmente más de 2.200 tesis agrarias y algunas jurisprudencias. De ese tamaño está rebasada. Y eso sin contar el tema de los derechos humanos, que también repercute en lo agrario y en el tema de los convenios internacionales en materia de derechos, de leyes, de los que México también es parte. En fin, es esa manera de introducción y de advertencia. Ahora bien, vayamos al tema. Primero, ¿qué es el uso común? Artículo 73, Ley Agraria. Básicamente señala que el uso común es tierra propiedad del ejido o comunidad. Recordemos que sin patrimonio, pues no hay ejido. Sin tierra, pues no hay comunidad. Es la principal razón de ser, es el principal requisito. ¿Cómo lo adquirieron? Pues bien pudo haber sido por una dotación, una ampliación de una dotación a través del gobierno federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación, por alguna resolución de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, por alguna sentencia del Tribunal Agrario o confirmada por el Tribunal Superior Agrario, por algún juicio llevado ante los juzgados de distrito. Recordemos que antes de 1992 no existían los tribunales agrarios y eran los jueces de distrito la única instancia del Poder Judicial de la Federación para atender problemas donde el pleito consistía pues en la propiedad de una superficie de tierra. Y recientemente pues también algunos ejidos adquieren tierras comprándolas y las destinan al uso común. Entonces, concluimos ese primer punto. Las tierras de uso común es propiedad del ejido. La tierra de uso común le pertenece como dueño a la comunidad. Segundo punto, es irnos introduciendo al tema. Un ejido es una comunidad de personas, es una sociedad allá en la zona rural o en la zona conurbana, en fin. Y en teoría, todos deberían de ser iguales. Al menos si son iguales ante las leyes, ante las autoridades, ante la sociedad.
pero al interior del ejido o la comunidad sí están clasificadas las personas que conforman un ejido o una comunidad. Están clasificadas de acuerdo a su estatus legal, que si es ejidatario o no es ejidatario, que si es posesionario reconocido o avecindado, o de acuerdo a los derechos agrarios que tenga, que si nada más tiene uso común o también parcelario, que si tiene ambos derechos. Pues bien, dentro de un ejido, como un poblado, pueden existir los siguientes. Forzosamente existen ejidatarios o comuneros. Paréntesis, respetuoso de la equidad de género, por ejidatario también incluyo al género de la mujer, al femenino. Nada más por cuestión de rapidez, me referiré predominantemente a ejidatario, pero incluyo a la mujer y al hombre. Entonces, en un ejido forzosamente existen ejidatarios o comuneros en la comunidad. Y además pueden existir posesionarios, ya sea que esos posesionarios estén legalmente reconocidos porque detentan la posesión de alguna parcela, tal vez irregular, o tal vez ya con certificado parcelario, pero en calidad de posesionario. O tienen en posesión algún solar de la zona urbana, del casco urbano, del pueblo, pues. O bien pueden ser posesionarios no reconocidos, ni por el tribunal, ni por la asamblea, y ni por ningún otro instrumento legal. Y pueden que estén poseyendo sin permiso, o tal vez sí les permiten, pero se lo permiten porque nadie les dice nada, por así decirlo, para entenderlo mejor. También pueden existir avecindados. Y los avecindados pueden estar reconocidos por un acta de asamblea, por una sentencia del Tribunal Agrario, por alguna constancia, autorizada por la asamblea desde luego. O pueden ser avecindados no reconocidos. A su vez, el ejidatario, el comunero, los posesionarios, los avecindados, desde luego que la gran mayoría tiene familia, tiene una esposa, tiene un esposo, un cónyuge, una concubina, tienen hijos, tienen nietos, etc. Y eso aplica, insisto, tanto para los ejidatarios, comuneros, tienen su familia viviendo ahí, posesionarios, avecindados, reconocidos o no reconocidos. Y aquí viene lo interesante, también dentro de un ejido, dentro de un poblado ejidal, dentro de un núcleo agrario, existen personas foráneas que llegaron para quedarse al ejido. Motivos puede haber muchos, que si se casó la muchacha con el hijo del ejidatario, que si vinieron a trabajar como jornaleros y les gustó el pueblo, les prestaron una casa, les vendieron en abonos un solar, etcétera, etcétera. Hay motivos distintos. Incluso gente de ciudad que busca una casa en el campo, que busca una casa de retiro, pues va y compra un solar o va y compra la casa. Entonces ahí tenemos toda esa mezcla de población, toda esa mezcla de ciudadanos. Entonces siempre tengan en cuenta, un ejido no nada más está formado por ejidatarios, allá en la realidad. Lo forman esas personas que te acabo de mencionar en ese estatus, llamémosle legal o estatus de derechos que tiene. Y desde luego que cualquier persona, por ejemplo, si el muchacho de ciudad se casa con la hija del ejidatario y al muchacho le gusta la ganadería, pues bien, se puede dedicar a esa actividad allí en el ejido. O si el que llegó ahí como jornalero empieza también a sembrar, a asociarse para sembrar, pues ahí tenemos ya una actividad. Pues bien, esa actividad sobre la tierra la pueden realizar en las parcelas, pero no es el caso el día de hoy. O las pueden realizar dentro de las tierras de uso común. Ese es el punto, ese es el tema. También, tercer punto a tener en cuenta, físicamente la tierra de uso común puede ser zona donde se ubique la infraestructura
los canales de riego, las tuberías de riego, los caminos, las brechas, almacenes, plantas que construyan. O bien, también puede ser tierra de agostadero, es decir, que nada más le van a sacar provecho en tiempo de lluvia, de temporal, cerril, o tierra pues rocosa, tierra infértil, tierra sin agua. Todo eso puede ser el uso común. O también existe el otro extremo. Puede ser una zona de bosque, de selva, con abundante vegetación, con abundante agua. Incluso algunas de ellas pueden estar declaradas como zona de reserva ecológica, como área natural protegida. Incluso el uso común puede estar alrededor de un lago, de una laguna, puede cruzar algún río, algún arroyo o estar frente al mar, algún estero. Todo eso puede ser el uso común. ¿De qué depende? De la ubicación geográfica de cada ejido o cada comunidad y desde luego la zona. El ecosistema, México es riquísimo en ecosistema, tiene climas extremos como desérticos, en el norte, en Chihuahua, en Sonora, en Baja California, clima de selvas, en Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, clima de bosques, en el Estado de México, Puebla y sus alrededores. Entonces así de afortunados somos como país. Y en esas tierras varias de esas hectáreas pueden estar sujetas al régimen de tierras de uso común, pues, en materia agraria. Ahora bien, eso nos lleva a la conclusión de que también muy importante, ya lo he explicado en otros videos, no todos los ejidos cuentan con tierras sujetas al régimen de uso común. Algunos nunca la tuvieron. En cuanto los dotaron, toda su tierra la convirtieron en parcelas, porque seguramente eran muchos y poca tierra, o eran poquitos pero poca tierra. O algunos otros, en la marcha, en el camino, le cambiaron el destino de sus tierras de uso común a zona parcelada, tal vez a zona urbana, y se las repartieron. Y también se da la inversa. Hay muchos ejidos y comunidades hasta el día de hoy donde toda su tierra, todo el polígono que conforma su plano interno, su plano de dotación, su plano de ejecución, es tierra de uso común hasta el día de hoy. Incluso hasta la zona urbana donde están ubicadas las casas. No han regularizado, no han expedido títulos de propiedad sobre los solares y se entiende que pues físicamente sí es zona urbana, pero en estricto derecho sigue siendo propiedad del ejido. No se le podría llamar en estricto derecho tierra de uso común, pero pues es igual propiedad del ejido, la zona urbana irregular, a como lo es la tierra de uso común. Nos vamos acercando al punto crucial. ¿De qué forma y con qué finalidad se puede poseer la tierra de uso común? Depende mucho, aquí ojo aquí, depende mucho el régimen que se haya adoptado por parte de la Asamblea. ¿En qué momento se adoptó el régimen? A partir de que dotan a la mayoría de los ejidos, de las comunidades son reconocidas en sus tierras, esto hasta antes de 1992, eran trabajos que llevaba a cabo ya en la última etapa histórica en México, la entonces Secretaría de la Reforma Agraria a través de su Comisión Agraria Mixta. Ya a partir de 1992, cuando vino esta reestructura en el sistema agrario mexicano, pues viene la ley agraria vigente, hecha deprisa por presiones del Tratado de Libre Comercio, y a partir de ahí nacen los tribunales agrarios, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional como tal. Y fue ahí también donde se implementó el primer programa para regularizar la tenencia de la tierra, para que el ejidatario ahora sí tuviera certeza jurídica sobre su parcela, sobre sus derechos. Y el primer programa fue el PROCEDE, que significó Programa de Certificación de Derechos Ejidales o Comunales, o también llamada ADAT o ADATE, Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras, Ejidales o Comunales. Les llamaron también Asamblea del INEGI porque esa dependencia, que nada tenía que ver con lo agrario, aportó los planos cartográficos, la información geográfica
de la superficie del país, y coloquialmente algunos ejidatarios hasta la fecha le siguen llamando asamblea del INEGI. O asambleas duras, porque una vez que se celebraban y concluían, pasaban los 3 meses y ya quedaban así de por vida. Modificarlas, anularlas parcialmente, sí es posible, pero muy complicado, por eso asambleas duras. O coloquialmente también le llaman asambleas de asignación de tierras o asamblea de repartición de tierras. Después del procede vino el programa FANAR, que tenía la misma finalidad. Es decir, era un fondo de apoyo para núcleos agrarios sin regularizar. Pero aquí ya se enfocaron más a las zonas urbanas, porque el gobierno quería que pagaran el predial, el catastro, el ICR para las compraventas y todo ese asunto. Finalizó FANAR y actualmente está vigente, al menos hasta antes de la pandemia, el programa RAJA, doble R al inicio, Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios. Un nombre raro, pero pues así le pusieron. También va más sobre la zona urbana. Pues bien, con cualquiera de esas asambleas se estableció cuál iba a ser el régimen en que se iba a aprovechar, explotar, utilizar las tierras de uso común de cada ejido, de cada comunidad. De modo que ahí se pudo también establecer, ya sea en su reglamento interno o en su estatuto comunal, o por acuerdos de asamblea, ya sea una asamblea de forales especiales como debió haber sido, o asambleas simples. A veces hacen asambleas simples y ahí se ponen de acuerdo en cómo van a aprovechar o qué cambios va a haber respecto a la explotación, al aprovechamiento del uso común. ¿Es legal o ilegal? Pues eso es cuestionable. Al menos que el que esté en desacuerdo lo lleva al tribunal agrario, pero mientras tanto, ahí en casa se ponen las reglas y ahí se respetan. O también influyen los usos y costumbres, sobre todo las que están reconocidas. Y los usos y costumbres están arraigados en el centro del país y hacia el sur, suroeste del país. O bien se da la situación de cómo usar el uso común, pues de acuerdo a lo permitido, de acuerdo a lo consentido, con actos de la realidad. Ahorita voy a ser más específico en ese punto. Algunos ejidos o comunidades, algunas asambleas, algunos comisariados, algunos dirigentes morales, dirigentes sociales de sus ejidos, son muy estrictos, son muy rígidos en la administración de sus tierras, incluyendo pues quién va a tener derecho a trabajar, a explotar, a beneficiarse de las tierras de uso común. Mientras tanto, otros ejidos son flexibles, son solidarios, de que hay que darle chance, de que aquí está con nosotros batallándole, déjenle que meta sus vaquitas al uso común, también los hay. A eso me refiero entre lo permitido, entre el consentimiento tácito pues que se otorga ahí entre los ejidatarios. También otro factor que influye de qué forma se van a aprovechar los posesionarios de las tierras de uso común, pues de la cantidad de hectáreas que tenga el ejido. Si son muchas hectáreas, muchísimas hectáreas, porque si hay ejidos que tienen más de 2.000, 3.000 hectáreas de uso común, y son pocos los ejidatarios, pues obviamente ahí le van a decir aquí, donde comen 2, comen 3, y usted meta sus vacas. Usted siempre ahí nomás, en las tierras de uso común, pero cosas permitidas igual que los demás compañeros. También depende de quiénes van a aprovechar el uso común, aún en calidad de posesionario, del tipo de actividad, de trabajo que van a realizar dentro de las tierras de uso común. Y la pregunta ¿es legal que posesionarios aprovechen, trabajen, exploten, dispongan de las tierras de uso común? ¿Está permitido? Ojo aquí con la respuesta. En estricto derecho, no, de acuerdo a la ley agraria. Pero como la misma ley agraria establece que el ejido y la comunidad son libres de establecer sus reglas al interior de casa, pues lo pueden estatuir en su reglamento interno. Ahí ya se empieza a volver legal, de que los posesionarios puedan usar pues las tierras de uso común. Pero si esa situación de posesionarios causa perjuicios, pues ahí se vuelve más ilegal, más contrario a la ley. Y a veces incluso, no tanto los posesionarios, también los propios ejidatarios, se da la situación de que existe una pésima administración o falta de administración interna, no hay reglas claras en casa, entonces
no falta que unos poquitos se aprovechen de las mejores tierras o unos poquitos aprovechen la gran cantidad de tierra, sean o no ejidatarios. Pero ahí están, viviendo en el poblado o en los poblados vecinos o en los poblados cercanos. Y sobre todo pues cuando gente ajena al ejido, que ni vive ahí, va y se mete a las tierras de uso común. Entonces la respuesta cuidadosa es: si la asamblea, si los ejidatarios y el comisariado lo permiten de manera expresa, de manera tácita, pues sí es permitido. Aplica ahí lo que yo le llamo al estilo francés, ¿no? Dejar ver, dejar pasar. Es decir, vemos que ahí el yerno del ejidatario vino de fuera, trabajó, es veterinario, anda criando ahí aves en el uso común, anda criando algún ganado, es agricultor, el hijo, la hija del ejidatario, va y siembra dentro de las tierras de uso común, pues se le permite. Finalmente somos una familia, dirán ahí los ejidos unidos. O pueden ser estrictos, decir, no, tú no puedes trabajar el uso común porque no eres ejidatario. No, que mi papá, mi tío es ejidatario. No, pues eso hay que verlo allá en la asamblea si te dan permiso. Entonces, y ese precisamente es el punto de equilibrio. Hasta dónde sí los posesionarios pueden disponer del uso común y hasta dónde no, pues es hasta donde lo permitan los titulares o los dueños del uso común, en este caso la asamblea, pues. ¿Y qué tipos de conflictos se generan con motivo de estas situaciones que estoy planteando? Ahí te van la clase de conflictos que he detectado y que he llevado a juicio, ya sea a veces a favor de los posesionarios, a veces a favor de los dueños de la tierra de uso común. Por ejemplo, le quitan espacios o tierras pues a los verdaderos dueños, los posesionarios. O los posesionarios le sacan provecho o ganancias a la tierra y no pagan, no contribuyen ahí al ejido. O a veces ahí empieza ya lo más delicado, invaden, despojan, echan cercos, corrales, bardas. O no falta el que anda vendiendo, dizque una parcela, dizque un solar, pero ubicado entre las tierras de uso común. O hacen trato con la tierra, una fracción, unas hectáreas, unos metros, a veces por la ubicación valen los metros cuadrados, que un arrendamiento, que una cesión gratuita, que un usufructo, que me lo heredaron, que me lo vendieron de palabra, etc. O se apropian de la zona donde hay agua, y más si son ejidos que están ubicados en zonas de escasez de agua o en tiempos de sequía, o meten ganado pues, o cualquier otro animal sin permiso. Ojo aquí, no estoy encasillando a todos, porque hay posesionarios conscientes que van y le piden permiso a la asamblea, le avisan al comisariado, hacen tratos y perfecto. Pero pues no falta también los que nomás así porque sí lo quieren hacer. Y también hay otro rango de problemas, los delitos. Y eso generalmente los cometen personas ajenas a la comunidad, al ejido, y a veces ni viven ahí, no son avecindados ni vecinos. Por ejemplo, van y destruyen la vegetación, contaminan con productos químicos la tierra, los mantos acuíferos, los arroyos, los ríos, las presas, las represas, cuando andan con actividades de la minería y cosas así, o deterioran pues la vegetación, erosionan el suelo, talan la madera, hacen excavaciones a cielo abierto o practican la cacería furtiva, es decir, la cacería sin permiso. En ocasiones hasta andan cazando animales pues protegidos en peligro de extinción. Provocan incendios forestales, hacen sembradío pues ilícitos de drogas. Ahí están los otros problemas que a veces ocasionan los posesionarios. ¿Y de quién es competencia atender esa clase de problemas que se generan a veces con los posesionarios? En primera instancia, del Tribunal Agrario. Pero el Tribunal Agrario nada más va a resolverte sobre la cuestión de la posesión. A quienes le pertenece la posesión, a quienes hay que ir a desalojar, desocupar de las tierras de uso común. Y
Por los delitos que te mencioné, también puede ser competencia de las autoridades penales, por lo que constituye pues esos actos ilícitos. Y también por los problemas que te mencioné, pueden ser competencias también de dependencias públicas federales, como la Profepa, la CONAM, Comisión Nacional de Áreas Protegidas, la CONAGUA, etcétera. Y también de algunos gobiernos estatales o municipales que se preocupan y ocupan por la cuestión del cuidado de los ecosistemas. ¿Y quién puede o debe de presentar la demanda o la denuncia? En primer lugar, el comisariado, porque ellos son los representantes legales y son los que deben de ir en la primera línea respecto a defender los intereses colectivos del ejido, y qué mejor que el uso común como la propiedad del ejido. O los apoderados legales del ejido también lo pueden hacer. Y en esos tiempos de pandemia, donde hay varios ejidos donde sus comisariados ya se les venció el cargo y no han podido hacer asamblea, pues sí puede un grupo de ejidatarios, de comuneros, a presentar la demanda al tribunal, a presentar la denuncia penal. Por ahí la autoridad seguramente les va a requerir de que ellos no son los autorizados que vengan al comisariado. En el caso del tribunal, pues son flexibles, ellos pueden entender esa parte, tal vez le den inicio, admitan la demanda y le giren un oficio a la Procuraduría Agraria para que en cuanto el semáforo lo permita, convoquen asamblea, y tal vez por ahí el tribunal pueda dictar algunas medidas precautorias para que detengan los actos de los que son motivo del juicio y se van a resolver en el fondo en sentencia definitiva. En fin, no nos cerremos, ese es el punto aquí. Y lo que más cuesta a veces, incluso con mis clientes, que van a gastar dinero, van a dar vueltas, molestias, por ir a defender lo que es suyo, por ir a defender el uso común contra posesionarios. Y pues sí, legalmente lo tienen que hacer, porque mientras no presenten una demanda o no vayan y defiendan lo que es suyo, el problema va a persistir. Así que a manera de conclusiones, así como están las cosas, número 1, no todos los posesionarios generan conflictos. Al contrario, hay posesionarios que gracias a ellos un ejido se mantiene con actividad. Un ejido progresa con los posesionarios. Tal vez son los hijos, los parientes que se van y estudian una carrera relacionada con el campo, con la agricultura, con la ganadería, alguna otra actividad pues que se pueda hacer en el campo, y ahí están, les abren las puertas en sus propios ejidos familiares y hacen un buen trabajo. O a veces hay gente que viene de afuera y se queda en las ciudades. Me ha tocado asesorar a varios que le tienen más amor a la tierra, a la naturaleza, que los propios habitantes. Y ahí andan organizando su comité, porque no pueden ser parte de un comisariado ejidal, andan organizando un comité, me piden asesoría para que les ayude a dar forma a una asociación civil, etcétera, que también vele pues por el cuidado de la propiedad del ejido, de la comunidad. Otra conclusión: la posesión y los posesionarios en materia agraria tienen sus variantes. Y cuando ya te dices cuenta, cuando se trata de posesiones o posesionarios dentro de las tierras de uso común, pues hay que considerar varios factores, como los que te acabo de explicar. Otra conclusión, tercera conclusión: la ley agraria sí te indica el punto de partida, sí te indica que existe el uso común, sí te da una noción básica que es el uso común. Pero la cuestión de las formas, el procedimiento para atender esa clase de problemas, la cuestión de la relación entre posesionarios y uso común, esa tú la tienes que reajustar, esa tienes que adaptarla en la marcha, con situaciones como la que te acabo de explicar. Eso yo lo tuve que aprender en la marcha, por cierto. Y ya dependiendo qué tipo de situación se genere, qué tipo de necesidad se genere, qué tipo de problema se provoque, pues es la autoridad que va a ser competente, y también el tipo de acción legal que se va a ejercer. Otra conclusión: dentro de las tierras de uso común, ojo ahí, mucho cuidado con esta conclusión, no es lo mismo poseer una fracción del uso común, incluso construyendo un cerco, un corral, que le van a llamar parcela, milpa, jornal, etc. O construir ahí una choza, una casa perdida ahí entre la vegetación, perdida ahí entre las cientos de hectáreas del uso común. No es lo mismo poseer que usar. La tierra de uso común la puede usar un ganadero,
la pueden usar incluso como servidumbre de paso. Y tampoco es lo mismo aprovechar. Por ejemplo, el que nada más entra a cortar leña para uso doméstico, uso comercial, a cortar los frutos que se dan de manera natural, a aprovechar y extraer el material pétreo, es decir, piedras, piedras para la construcción, hasta tal vez piedras que contengan algún mineral o metal valioso. Entonces ahí, cuidado, no vayan a confundir. Poseer es una cosa, fue el tema de hoy, usar es otra distinta y aprovechar también es otra completamente diferente. Esos temas, esos últimos los voy a someter a votación en los siguientes días. Pues así de complejo es el tema del uso común, de las tierras de uso común, del derecho al uso común. Ahí también hay variantes. Escuchan la palabra uso común y no sé qué se les venga a la mente. Si se les viene a la mente literalmente una tierra como la que te acabo de mencionar, que es uso común. Si se les viene a la mente el certificado, o también llamado título de derecho sobre tierras de uso común o certificado de uso común, o si se les viene a la mente el derecho en sí, virtual, porcentual, que se tiene sobre las tierras de uso común, aquel ejidatario que le ha sido asignado pues uso común. Hay esas tres variantes. Y pues para colmo, la ley agraria, cierro con lo que abrí, nació incompleta, nació chiquita y se encogió con tantos problemas que se vinieron. Y ahí están los legisladores dejando que los proyectos duerman el sueño de los justos. Nos vemos en la siguiente transmisión. Comparte por favor este video. En verdad lo hacemos para que llegue a la mayor cantidad posible de gente y nos podamos informar un poquito más. Siempre he dicho que una sociedad informada es más difícil que la manipulen. Una sociedad informada toma mejores decisiones. Una sociedad informada provoca menos problemas. Es una de las finalidades de este video. Nos vemos en la siguiente.